Buenos días, bienvenidos a la parroquia de San Pedro y San Denis. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua y la jornada mundial de las vocaciones. El celebrante es el padre Donald Kaufman. Y vamos a ofrecer esta misa con Rafael Aques, Juan José Santana, Félix Molina, Aida Grecia Ramírez, Marilyn Hernández, Laura Espejo, Gloria Cuarto de Jerónimo, María de los Ángeles López, Florencio Antonio Portorreal, Ana Leonida Hierro, por las intenciones del ministerio, orando por los hijos y familias. En acción de gracias por el aniversario de bodas de Magdalia y Agustín Cortés. Ahora comenzamos con la canción de entrada. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Sabed que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Sabed que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenas tardes a todos. Estamos reunidos este cuarto domingo de Pascua, que tiene un nombre especial. Se llama siempre este domingo, el domingo del buen pastor, por las lecturas y esta imagen que Jesús nos dio de cómo Él nos cuida y cómo nos ve como sus ovejas, que Él ama y dio su vida para nosotros. Y como mencionamos, pues también encomendando a Dios las vocaciones, este día en que estamos toda la iglesia en el mundo rezando para las vocaciones, al sacerdocio y la vida consagrada, pidiendo que Dios nos da estos pastores que necesitamos en este momento. Pues hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero de Dios celestial. Tú solo eres Señor, eres Santo. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo procedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día del Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me apacienta en verdes prados, me conduces a las aguas de reposo y conforta mi alma. Él me guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta.
ningún mal temeré junto a mí, tu callado y tu vara, ellos son mi consuelo. Ante mí tú preparas una mesa frente a mis adversarios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú perfumas con óleo mi cabeza y desborda mi copa. Y la dicha y la gracia me acompañan por los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor a través de los días. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz.
Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no los seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede sentarse por un segundo. Como dije al principio de la misa, hoy tenemos pues un día especial cada año en conexión con estas lecturas sobre Jesús como el buen pastor. Es el día en que la iglesia está reunida para encomendar al buen pastor la necesidad que tenemos para las vocaciones de rezar. Y a veces cuando pensamos de la Jornada Mundial de Vocaciones, pues pensamos en estos jóvenes o estas señoritas que Dios está invitando a seguirle, pero precisamente porque tenemos esta misa, pues el Papa hace muchos años pidió que todos tenemos esta conciencia que es una tarea de todos. Tenemos que trabajar para esta necesidad de vocaciones. Primero tenemos que rezar. La primera tarea que tenemos, que Dios que los que Dios están llamando, pues escuchan la voz del buen pastor, que son generosos. Y para esta razón, cada semana tenemos este cáliz de recordar las familias de rezar para las vocaciones. Está circulando este cáliz, estos dos cálices. De hecho, tristemente están aquí en las sacristías. O si alguien quiere rezar para las vocaciones, puede hacerlo, incluso si quiere llevar el cáliz. Pero también tenemos el trabajo, cada uno de nosotros, de promover. Yo sé que hay laicos que son muy buenos para esto, para sembrar semillas. Yo recuerdo una señora muy grande de edad, pero siempre está en la misa, eso es en New Orleans, en Louisiana, y que ella, porque está en la misa cada día, siempre nota cuando un joven entra para la misa. Pensó a sí mismo, pues, un joven que va a la misa, un martes, un viernes, pues obviamente Dios está haciendo algo en su vida. So, siempre tiene un folleto, una oración, algo para decir, posiblemente Dios está hablando a ti sobre esto y dejó la semilla. Entonces, en este sentido, todos, porque a veces sí hay personas que los laicos, ustedes, ven en esta joven o esta señorita, pues que Dios está haciendo algo. Tiene características, tiene virtudes, y posiblemente yo soy el instrumento, ¿no? Es el director vocacional, el padre Christopher, aquí en la arquidiócesis de Nueva York, cada uno. Y segundo, tercera idea que todos podemos colaborar es de crear un ambiente que es vocacional. En dos sentidos, ambientes sanos y también un ambiente donde hay apertura, donde las vocaciones son apreciadas. Y primero, pues en la familia.
Ese es donde pues algunas familias muy fielmente rezando por las vocaciones, porque de dónde nacen vocaciones, familias. So, familias que están unidos en oración, que aprecian las vocaciones, que no ponen impedimentos los papás, porque a veces Dios llama y la persona que está imponiendo o poniendo frenos son los papás. Pero también que estamos como una iglesia, una parroquia, y este es el trabajo de muchos, catequistas, los que trabajan con los jóvenes o los adultos jóvenes, que ellos también tienen un papel, que estamos aquí apoyando los grupos juveniles, las vocaciones que Dios está sembrando aquí en esta iglesia, que es un tarea muy, muy bonito, que tenemos un ambiente aquí donde muchos aprenden de escuchar la voz de Dios como jóvenes o como adolescentes. Y gracias a Dios tenemos este tipo de ambiente, pero necesitamos seguir apoyando esto. Y también apoyando el ambiente del seminario, que yo sé que muchos hacen esto, la campaña del cardenal de corresponsabilidad, parte del dinero es para ayudar, de asegurar que tenemos el seminario menor, el seminario mayor que necesitamos. So, todos tenemos esta tarea. La última tarea es tenemos que reconocer que todos tenemos una vocación, que hablamos sobre esto. La vocación al sacerdote, la vocación a la vida consagrada, o la vocación a un laico comprometido. Tenemos una imagen que siempre me recuerda algo de la vocación, es un vitral que tenemos mucho en la iglesia, pero esto es en la rectoría, en la escalera. Es el momento cuando Jesús invita a Pedro de salir de la barca para caminar sobre el agua. Y en este momento todos recuerden, ¿right?, que esta llamada para mí es un símbolo de lo que es una vocación. ¿Right? Primero porque es Jesús que llama. ¿Right? No es mi decisión, no es que alguien está empujándome de atrás. Es una invitación y quien me invita es Jesús. Y eso es que pasó con Pedro. Es Jesús que le invitó a salir. Pero muchas veces, y que sentimos, es la llamada, a lo menos al principio, es algo que me lleva de mi zona de confort. Soy no muy cómodo saliendo la barca, particularmente en una tormenta. Porque uno siente que eso es más que yo puedo hacer. Yo no soy capaz de hacer esto. Es la verdad, Pedro experimentó en toda la sabiduría, la experiencia de Pedro. Dijo, nunca debe salir la barca cuando hay una tormenta. Pero aquí es Pedro haciendo algo en que él sentí muy incómodo. Toda mi experiencia, todo me dice, yo no soy capaz de hacer esto. Y es la verdad. Pedro no puede caminar sobre el agua. Y entonces cuando experimentamos esto en cualquier vocación, sacerdocio, diácono, consagrado o religiosa, o incluso el matrimonio, a veces personas tienen el mismo miedo del matrimonio, pues es Jesús que me da la capacidad de hacer algo que yo no puedo hacer. De hecho, si alguien piensa que puede vivir una de estas vocaciones solo, es el mismo de Pedro pensando que él puede caminar sobre el agua solo. Necesitamos Dios, su gracia, su ayuda. No está extraño o más bien es apropiado que sentimos miedo en un sentido o la necesidad de ayuda para vivir cualquier vocación. La idea de éxito, porque vocaciones vienen estos momentos de éxito, de alegría, de descubrir que soy un colaborador en un milagro que Dios está haciendo en la vida de una otra persona.
Cualquier vocación tiene esto también, pero un sacerdote tiene esos momentos muy bellos. Para mí, bautismos o las primeras comuniones de las niñas o niños de cuarto grado. Pues para mí, algunos de los momentos más alegres de ser un sacerdote. Pero, como encontramos en este ejemplo de Pedro, pues también fracasos. Hay momentos en que de repente estoy huyendo. Y sentimos, esa es la vida cristiana. Y es la vida de cualquier vocación, las altas y los momentos bajos, o los momentos cuando siento que estoy huyendo en mi vocación. Y en este momento, primero tengo que recordar de mirar a Jesús. Es Él que me llamó, es Él que me da la gracia, es revolver mi mirada a Él que va a darme la confianza de seguir cambiando. Y después descubrimos, incluso después las tormentas que vienen en la vida, en cualquier vocación, la idea de que cuando llegamos a Jesús otra vez, pues viene la calma. En el ejemplo de este evangelio, cuando Jesús llegó a la barca, pues llegó la calma otra vez. Porque es muy fácil de pensar, porque hay tormenta o porque estoy huyendo, que obviamente estoy en el lugar incorrecto, porque Dios no quiere que estoy aquí, porque estoy huyendo. No. Jesús tiene estos momentos de prueba, de darnos una prueba, pero también siempre viene cuando estamos cerca, la calma regresa. Una cosa que yo siempre quiero mencionar, decir particularmente a los jóvenes, no sé si hay algunos escuchando en este momento, es la alegría de la aventura, porque he tenido muchas aventuras en mi vida, particularmente antes la Legión de Cristo, como un miembro de la militar, o incluso cuando estaba en la universidad, parte de un grupo en la universidad. Entonces, muchas aventuras, incluso muy buenos, muy divertidos, pero nunca he encontrado la alegría de ser un sacerdote, de los milagros que he visto que Dios ha hecho por medio de mí, y al final de hacer algo con su vida que vale la pena. Solo tenemos una vida, y pues ¿cómo voy a vivir? Incluso en las pruebas, incluso en este momento, estoy pensando a mí mismo, pues yo nunca voy a tener otra experiencia como esto. Pues lo último es hace 100 años. No voy a próxima aventura como esta epidemia. Y pues, ¿qué me toca a mí? Ser el pastor de una iglesia católica en la ciudad donde es el epicentro del virus en el mundo. Pues soy uno de, 200 sacerdotes, pastores en el mundo que tiene esta oportunidad de vivir, pues, este desastre que tenemos, pero como un sacerdote, como muchos otros en otros momentos. Los cristianos que vivieron en tiempos de guerra o en tiempos de persecución, pues me toca a mí esto. Y pues solo tengo una vida. Quiero que lo que hago vale la pena. O como una película dijo, quiero dejar un eco en la eternidad, lo que estoy haciendo en mi vida. Tener confianza en esta llamada. Y la clave es tener un corazón como Jesús, y esto es para todos, de mirar el mundo, mirar a las necesidades, mirar el mundo como Jesús ve el mundo. La oveja, la mies es mucha, los trabajadores, obreros son pocos. Cuando sentimos como Jesús, sí, vamos a decir sí a esta vocación, porque cualquier vocación, cuando vivimos con intención, Dios va a usarnos para cumplir su plan aquí en la tierra, que mi vida va a contar, voy a dejar un eco en la eternidad. Pues suficiente, pero importante de hablar al menos una vez por año sobre las vocaciones. También es una palabra sobre la primera lectura, porque hoy terminamos
el discurso de San Pedro que dio en el día de Pentecostés. Estamos leyendo cada día, cada domingo, los Hechos de los Apóstoles y 4 semanas ahora escuchando Pedro lo que él dijo al principio de la iglesia, Pentecostés. Y en esta predicación, pues tan poderoso o tan impactante, o el Espíritu Santo obrando en la gente, que la respuesta casi a la persona es: hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Debemos hacer qué? Y esta es la pregunta. Me llama mi atención esta pregunta. Pedro respondió, pues obviamente conviértense y bautícense. La idea de cambiar su vida, entrar en la iglesia, bautismo. Pero en este momento, bautismo significa pues vivir diferente, cambiar la dirección de su vida, pero vivir ahora diferente. Y usó muchas palabras, pero la idea, como dije antes, la idea de un barco que está huyendo, que tenemos que poner, lo que va a salvarme, porque el mundo en que estoy viviendo está huyendo. Y que me llama mi atención no es tanto las palabras de Pedro, pero más bien la respuesta de la gente, o a lo menos 3,000. Dice 3,000 dijo sí, 3,000 aprovechó el momento, tomaron esta gracia de Dios o esta oportunidad. Y esta es, creo que Jesús quiere recordarnos. Seguramente había otras personas que escucharon estas palabras y dijeron mañana, en un rato. Y pues quién sabe que este momento regresa o no. La idea de que no sabemos si pasa otra vez la gracia de Dios. Tenemos que cuidarnos. Entonces, cuando Dios me inspira, como estos hombres, estos 3,000, que siempre estoy dispuesto a decir sí. La idea de la vocación. Que Pedro, cuando Jesús entró en la barca, pues dijo, sígueme, y dejó todo. A veces personas dicen, pues no, estoy en la preparatoria, voy a esperar hasta terminar la preparatoria, y cosas cambian, ¿no? O después la universidad, y cosas cambian. O después algunos años de trabajar, o cuando mis papás, o cuando lo que sea, y la gracia de Dios pasa. Pero no solo en cosas grandes, incluso las invitaciones que Dios nos da cada día. Los pequeños gracias es un voz en mi conciencia que dice, haz un buen momento de rezar. Haz un buen momento, mira, puede ver una misa en la televisión, puede rezar un rosario, de leer la escritura, lo que sea. Y muchas veces, pues, en un rato, tengo que hacer algo diferente, de cuidar esta gracia de Dios. Aprovecha como este ejemplo de estos hombres. Sobre el Evangelio, porque también es un día importante, y obviamente cambiamos un poquito el Evangelio. Los primeros los 3 domingos anteriores escuchamos las apariciones de Jesús. Obviamente algo cambió, pero hay algo importante en esta imagen, la imagen de Jesús como pastor. Y creo que primera lección o más bien es exactamente lo que necesitamos escuchar en este momento. En este momento de las dificultades, de los miedos, de las angustias que tenemos, viene este salmo. Pues no hay mejor salmo que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Estoy notando esto durante esta epidemia, que los salmos a veces son las cosas que me inspiran más cada día cuando estoy aquí en la misa. Estoy llevando estos a mi propia oración después de repetir estas palabras, pero con calma. Y pues
hoy la misma. Quiero decirles, toma este salmo y lleva un momento de oración y saborear cada palabra, porque en las angustias y miedos y preocupaciones para nosotros, el trabajo, el dinero, familiares, lo que sea, pues estas palabras van a darnos el conforto, que no estoy solo, no soy una oveja caminando solo. Esta imagen del pastor, que es muy antigua en la iglesia, una de las primeras imágenes que encontramos en el arte cristiana, es perfecto. El pastor que protege, el pastor que conoce cada uno. Y eso es bonito, que Dios conoce mi nombre, me llama por nombre, no soy un número, que no estoy olvidado por Dios. Dios, el pastor, no olvida. De hecho, sabe exactamente, mira, hay 99, no hay 100. Sabe, incluso cuando hay 100, ¿dónde es el otro? Faltamos uno. Qué bueno saber que Dios sabe que algo pasa a mí. Si no estoy donde debo estar, Jesús preocupa de mí, que nos alimenta, da su vida. En esta idea de, literalmente, da su vida, pues en la cruz me salvó, pero está allá para defenderme de los ataques que vienen. Y porque me permite pasar por la puerta al cielo. Todos sabemos, podemos imaginar estas características de un pastor. La pregunta es, pues, ¿cómo estoy como una oveja? Porque yo soy la oveja, ¿right? El rebaño es la iglesia. Y pues cómo debe comportarse, o más bien las ovejas buenas, que encontramos también en esta oveja, cómo se comportan la oveja buena. Pues primero conoce el voz del pastor, la voz del buen pastor. Seguramente, aunque ustedes pueden verme en este momento por este video, si por un momento desaparece el video, ustedes saben quién está hablando, porque solo Padre Donald habla con este acento en español. ¿Right? Por mi mal español, todos pueden identificar el acento de Padre Donald. Conocemos la voz del pastor, de Jesús. ¿Y dónde vamos a conocer esta voz? En oración, porque es la voz de Dios, el Espíritu Santo, hablando en mi conciencia. No voy a escuchar, a veces santos escuchan la voz de Dios, y qué bonito para ellos, no es común. Pero todos debemos escuchar con una otra voz, no biológico, espiritual, mi oído espiritual, la voz de Dios hablando a mí. Escuchen mi voz. Que significa a veces que hay silencio en las cosas muy bonitas hasta ayer. Es el silencio en esta parte de Yonkers. Normalmente hay mucho ruido y probablemente en nuestras casas hay mucho ruido. Pero de repente, en esta epidemia hay silencio hasta ayer porque con el color todos están poniendo sus bocinas a todo volumen aquí al lado. Pero ojalá podemos encontrar todavía. Y si no, sale para caminar porque hay silencio en la ciudad, para escuchar, encontrar tiempo de silencio. Sí, es muy fácil con la presión o la angustia o la frustración de poner videos, películas, televisión en CD de todo el tiempo, YouTube, lo que sea, música, para romper la frustración de vivir en esta jaula de mi casa. Pero busca silencio, no permite que esta gracia de Dios se pase también en este momento. Pero la segunda, una otra característica, es que ellos siguen el pastor. No solo escuchan, pero siguen. Right? Y una pregunta es, si estoy siguiendo, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Cómo voy a seguir? No puedo caminar atrás de Él como los apóstoles. No, es en los mandamientos, en sus enseñanzas, lo que Él entregó a la iglesia. Es como yo puedo seguir.
y seguir porque yo quiero esta vida que Él me prometa. Confianza en el buen pastor. La oveja tiene confianza. No sabe, no tiene ninguna idea dónde va. Las ovejas son en ese sentido un poquito tontos. Pero no importa porque después tiempo, siguiendo, escuchando la voz y más importante, viendo las bendiciones que el pastor me dio, pues ya sí, yo, oveja, tengo confianza en este pastor. Entonces voy a obedecer el buen pastor, porque donde va a conducirme es un lugar donde hay pasto, donde hay agua, donde hay vida para mí. La última cosa que Jesús dijo es un poquito extraño, es la idea de Él como la puerta. Solo aquí en San Juan escuchamos esto, que Él es la puerta. Y estoy pensando cómo entender esto, pero hay otra palabra que usamos posiblemente más. Tenemos puertas, pero como un filtro. Usamos muchos filtros. El filtro como la computadora, para filtrar las cosas malas que puede destruir mi computadora. Necesitamos los virus electrónicos. O la idea de, pues cuando entrar en un país, el lugar, el filtro, tiene que presentar su pasaporte porque no queremos cualquier persona entrando en el país. Necesitamos cuando uno viaje, pues de pasar por este filtro. La puerta de una casa. ¿Por qué? Porque queremos proteger. Nadie deja abierta su puerta. No, es una manera de proteger. Las redes sociales, si tiene, no permite cualquier persona puede dejar mensajes o tiene acceso a sus fotos o lo que sea. No, es algunos, también su celular, misma razón. Entonces, no cualquier persona tiene acceso. Y la imagen que Jesús nos dijo es que yo soy la puerta, yo soy el filtro. Todo tiene que pasar por mí para entrar en su vida. Esta relación o este trabajo o esta actividad o esta amistad es bueno para ti. Pues si todo pasa por Jesús, no tenemos miedos como la puerta que nos guarda, el antivirus, programa que me proteja. Tenemos que tener esta puerta de Jesús. Todo debe pasar por el filtro, por Cristo, por nuestro bien, porque Él sabe lo que es bueno para mí. Nada debe pasar en un otro lado. Las amistades que tengo, estas relaciones, mi noviazgo, lo que sea, puede pasar por Jesús. La manera en que estoy viviendo, esto puede pasar por Jesús. Esta película no puede pasar por Jesús, porque si tenemos este filtro y no permitimos que algo pase afuera de Jesús o sin Él, siendo parte de esta cosa, pues Él va a protegerme y vamos a descubrir la verdad de sus palabras, que Él quiere que tengo vida y tengo en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe juntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así como conocemos la voz del buen pastor, también confiamos en que Dios conoce nuestras voces y atiende nuestra oración. Por eso juntamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Por la Iglesia, para que seamos testigos viventes de la necesidad de conversión individual y colectiva, y siempre regresemos al buen pastor que nos conoce por nuestro nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el mundo entero, para que Dios nos libre de esta epidemia, proteja a las personas vulnerables y los trabajadores esenciales, venga en ayuda a los que sufren dificultades económicas y dé consuelo a los que están solos o aislados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros líderes gubernamentales que en este momento difícil pueden estar llenos de sabiduría, prudencia y compasión mientras buscan guiarnos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los doctores, enfermeras, profesionales de salud, que Dios fortalezca, proteja, guíe a medida que buscan aliviar el sufrimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los jóvenes que Dios está llamando a servir como sacerdotes y religiosos, para que tengan la gracia de Dios de escuchar su llamada y el apoyo de sus familias y amigos para responder. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. En esta semana pedimos por nuestros hermanos, hermanas que están enfermos, especialmente Fernando Ayala, Elida Pérez, Francisca Villafaña, Dolores Pérez, Ana Disla, Lourdes Gutiérrez, Pedro Reyes, María Turcio, Khalil Inabi, Pedro Reyes, Elsa Pérez y José Melchor, y por los difuntos de esta parroquia, especialmente los que han fallecido en esta semana: José Gutiérrez, Rafael Richardson, Miguel Ángel González, Héctor Francisco Amaya, Héctor Amaya Jr., Ana Francisca Olivares y Mario Martínez, que falleció anoche. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios amoroso, ayúdanos a encontrar nuestro hogar en ti, así como encuentran las ovejas su hogar en el rebaño. Te pedimos, nos concedas nuestras súplicas conforme a tu voluntad, y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Amén. Y puedes sentarse. Llevemos al Señor el vino del pan. Llevemos al altar la vida eterna. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se reestablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. En este momento quiero invitarles, como cada día, en este momento de rezar todos juntos la oración para la comunión espiritual.
recordando que Jesús, el buen pastor, esta imagen del pastor que dio su vida, que nos da vida, nos da no solo en la Eucaristía, pero en cada segundo. Dios nos mantiene en vida, pero pidiendo que nos da este alimento que necesitamos hoy. No es el alimento material, pero su vida de gracia, infundiendo como Él puede en nuestros corazones para que podamos seguirle este día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú vas conmigo, tú vas conmigo, mi pastor, mi guía, mi Señor. Tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, y repara mis fuerzas. Tú vas conmigo, tú vas conmigo, mi pastor, mi guía, mi Señor. Tú vas conmigo. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a, como cada día, encomendarnos a la Santísima Virgen. Me olvidó a mencionar que pues, estamos obviamente en Mayo, 3 de Mayo. Tenemos aquí más en el frente la imagen de Nuestro Señor de Fátima, una devoción personal, pero para recordarnos que estamos en este mes de la Virgen, de María, y pues ojalá tenemos espacio para ella en nuestras casas, hogares este mes. Oh María, tú brillas continuamente en nuestras vidas como un signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que con fe firme participaste en el dolor de Jesús al pie de la cruz.
Tú, Nuestra Señora de Nueva York, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que proveerás para que, como hiciste en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del amor divino, a aceptar la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y llevó nuestras penas para traernos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. También pues, quiero rezar por las vocaciones, en particular usando una oración que usamos mucho en México cuando estaba allá. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y almas consagradas santas. Te lo pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y almas consagradas según tu corazón. Amén. Solo un anuncio otra vez sobre dos cosas. Uno, tenemos el Rosario, una iniciativa del Papa Francisco tratando de promover y que descubrimos el poder del Rosario, particularmente en familia. Entonces, tenemos una familia que está rezando cada día el Rosario y vamos a transmitir esto a las 5 en la tarde cada día. Entonces, tanto en YouTube, tanto en Facebook, puede verlo o después, en cualquier momento. Obviamente puede rezar sin la grabación, pero es bonito de pensar que todos estamos aquí en la parroquia unidos al pie de la Virgen María en este momento. Por los que quieren hacerlo en inglés, voy a tratar de seguir con mi propuesto de rezar en inglés a las 6 en la tarde en vivo también. Ayer, todos los sábados, tenemos una breve reflexión mariana. Entonces, si quiere ver ayer, Padre Steven dio una reflexión muy breve, 15 minutos, sobre María como nuestra Madre, si quiere escucharlo otra vez. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,